Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, yo estoy genial. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos fascina, los romances en pantalla y la química entre las estrellas. Y es que como vieron en el título, hoy desmenuzamos la situación entre Kerem Bürsin y una de sus CEO estrellas, específicamente vamos a hablar de esa chispa, esa química, que se rumoreó y que, bueno, Kerem mismo confesó. Así que prepárense para un vídeo lleno de chismes, análisis y por supuesto muchas imágenes. Vamos a desentrañar todo lo que rodea a esta pareja, a esta posible pareja, y a entender mejor qué es lo que realmente está pasando. Exploraremos la magia detrás de la pantalla, los rumores que incendiaron las redes sociales y por supuesto, la verdad, o al menos lo que se ha dejado entrever, sobre la relación entre estos dos talentosos actores. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del entretenimiento, novelas turcas, chismes de celebridades y mucho más. Así que hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Vamos a empezar. Entonces, para quienes no lo sepan, Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más famosos y queridos del momento, conocido por su talento, su carisma y por supuesto su belleza. Con una carrera que ha ido en constante ascenso, Kerem ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Sus trabajos se caracterizan por la pasión, la entrega y la autenticidad, lo que lo convierte en un actor muy respetado y admirado. Ha protagonizado muchas series exitosas, y en cada una de ellas siempre ha habido un interés especial en sus relaciones con sus coprotagonistas. Y es que seamos honestos, cuando vemos una pareja en pantalla que irradia química, que se nota que hay algo especial, todos queremos saber qué pasa detrás de las cámaras. Y es precisamente eso lo que nos lleva a hablar de esta ocasión. La intriga, el romance y la posibilidad de que la ficción se convierta en realidad son ingredientes irresistibles para cualquier fanático de las telenovelas. Hace tiempo los rumores sobre una posible relación entre Kerem y una de sus CEO estrellas comenzaron a circular con fuerza. Se hablaba de miradas cómplices, de gestos cariñosos, de una conexión especial que traspasaba la pantalla. Los medios de comunicación, las redes sociales y por supuesto, los fanáticos alimentaron la especulación, buscando pistas y analizando cada detalle. ¿Y quién era la afortunada? Pues, en este caso nos enfocaremos en la química que tuvo Kerem con Hande Erçel, su compañera de reparto en la exitosa serie Love is in the Air. Love is in the Air fue un auténtico fenómeno global. La serie arrasó en Turquía y en muchísimos países del mundo, y gran parte de su éxito se debió a la increíble química entre Kerem y Hande. Sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, conquistaron los corazones de millones de espectadores. La historia de amor que contaban, llena de altibajos, de momentos románticos y divertidos, enganchó a todo el mundo. La serie nos transportó a un mundo de ensueño, donde el amor, la perseverancia y la esperanza se entrelazaban en cada episodio. Y claro, la química entre los actores era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían y la naturalidad con la que interactuaban, hicieron que el público se enamorara de su historia. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Esa química que vimos en pantalla se trasladó a la vida real? Pues bien, los rumores fueron tan fuertes que inevitablemente, empezaron a circular noticias sobre una posible relación amorosa entre Kerem y Hande. La prensa rosa, siempre atenta a los detalles, no tardó en señalar la cercanía entre los actores. Se les vio juntos en varias ocasiones, en eventos, en viajes. Los paparazzi los acechaban, esperando capturar alguna imagen que confirmara los rumores. La prensa rosa no tardó en hacer eco de todo esto y los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Muchos esperaban que la relación en pantalla se concretara también fuera de ella. La idea de que el amor ficticio se transformara en realidad era un sueño para muchos seguidores de la serie. Y aquí es donde entramos en la parte interesante, donde Kerem confiesa a la química. A lo largo de entrevistas y eventos, Kerem ha sido preguntado repetidamente sobre su relación con Hande y sobre esa química que tanto impactó en el público. Las preguntas insistentes, los cuestionamientos y la curiosidad de los medios y los fans pusieron a prueba la discreción de Kerem. Y aunque al principio fue muy cauteloso con sus respuestas, con el tiempo se fue abriendo.
En una de sus declaraciones más significativas, Kerem admitió que la química que se veía en pantalla era real y que la conexión que existía entre ellos era muy fuerte. Fue un momento crucial, donde Kerem reconoció la autenticidad de la conexión que había entre él y Hande. No especificó si esa conexión había ido más allá de la amistad, pero sí reconoció que habían forjado un vínculo especial. Destacó que se sentía muy afortunado de haber trabajado con Hande y que valoraba mucho el tiempo que habían pasado juntos. El respeto, la admiración y el cariño se hacían evidentes en sus palabras. Esto es lo que de alguna manera podríamos interpretar como una confesión. Aunque no fue una declaración directa de amor, ni una confirmación oficial de una relación romántica, Kerem dejó claro que había algo más que amistad entre ellos. Reconoció la existencia de una conexión especial y, por lo tanto, de una química que iba más allá de lo profesional. Esto fue lo que alimentó aún más las especulaciones y la curiosidad de los fans. Las palabras de Kerem fueron analizadas, interpretadas y debatidas en redes sociales, alimentando aún más el furor por la posible relación. Además, hay que recordar que la química en pantalla no solo depende de la actuación. Es un conjunto de factores: la complicidad, la conexión personal, la confianza, la forma en que los actores se relacionan entre ellos. En el caso de Kerem y Hande, todo eso se notaba. Se veían cómodos juntos, se reían, se miraban con cariño. Y todo esto obviamente se transmitía al espectador. La conexión que existía entre ellos era palpable, visible en cada escena, en cada gesto, en cada mirada. La química no se puede forzar, es algo que se siente, que fluye de manera natural, y eso fue precisamente lo que ocurrió entre Kerem y Hande. Y claro, la prensa siempre está atenta a todo esto. Los paparazzi siempre están al acecho, listos para capturar cualquier detalle que revele la verdadera relación entre los actores. Las revistas del corazón publicaban constantemente artículos sobre ellos, analizando cada foto, cada gesto y cada rumor. Y aunque Kerem y Hande intentaron mantener su vida privada al margen del foco mediático, los rumores y las especulaciones nunca cesaron. Las redes sociales, por supuesto, también jugaron un papel importante. Los fans, a través de sus comentarios, sus publicaciones y sus teorías, alimentaron la expectativa y la curiosidad. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, análisis y especulaciones, donde los fans compartían sus opiniones y esperanzas sobre la relación de Kerem y Hande. Pero, ¿qué pasó al final? ¿Se concretó esa relación? Bueno, la realidad es que a pesar de todos los rumores y especulaciones, Kerem y Hande no confirmaron oficialmente una relación romántica. Cada uno siguió su camino, y con el tiempo se supo que ambos estaban saliendo con otras personas. Las expectativas del público no se cumplieron en el sentido romántico, aunque la conexión y el cariño entre ellos siempre fueron evidentes. Sin embargo, la química y la conexión que compartieron en Love is in the Air quedarán grabadas en la memoria de todos los fans. El tiempo que pasaron juntos en el set, las experiencias compartidas y el cariño mutuo dejaron una huella imborrable. Y es que al final, lo más importante es lo que nos transmitieron en pantalla. Nos regalaron una historia de amor inolvidable, llena de momentos mágicos y de emociones intensas. Y aunque la relación entre ellos no trascendió más allá de lo profesional, siempre recordaremos la increíble química que hubo entre Kerem y Hande. La serie fue un éxito rotundo, y la química entre los protagonistas fue uno de los factores clave para su éxito. Su interpretación, su complicidad y su conexión hicieron que la historia fuera creíble y cautivadora. Este es solo un ejemplo de cómo el mundo de las telenovelas turcas nos mantiene pegados a la pantalla. La intriga, el romance, el drama y, por supuesto, la química entre los actores, son elementos clave para que una serie sea un éxito. Y como hemos visto, Kerem Bürsin es un maestro en esto. Su carisma y su talento le han convertido en uno de los actores más queridos de Turquía, y su química con sus CEO estrellas siempre genera expectación y admiración. La capacidad de Kerem para conectar con sus compañeras de reparto es un don que ha contribuido significativamente a su éxito. Su habilidad para crear una atmósfera de complicidad y conexión en pantalla es lo que hace que sus interpretaciones sean tan convincentes. Y bueno, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y sus romances en pantalla. Hemos desmenuzado los rumores, analizado la química y, sobre todo, hemos recordado esos momentos inolvidables que nos regaló junto a Hande Erçel en Love is in the Air.
Hemos explorado la magia detrás de la pantalla, los rumores que incendiaron las redes sociales y, por supuesto, la verdad, o al menos lo que se ha dejado entrever, sobre la relación entre estos dos talentosos actores. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, así que déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan sobre la química entre Kerem y Hande? ¿Creen que había algo más allá de la amistad? ¿Qué otras parejas de telenovelas turcas les han parecido que tienen una química especial? ¿Qué otros actores y actrices turcos consideran que tienen una química innegable en pantalla? ¿Creen que la química en pantalla puede influir en la vida personal de los actores? ¿Qué otros aspectos de las telenovelas turcas les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos. Y activen la campanita. Les recuerdo que suscribirse al canal es completamente gratuito y les asegura estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco y mucho más. Nos vemos en el próximo. Chao.